Hola, soy Manuel Cedeño, una persona diagnosticada con síndrome de Asperger en edad adulta. Lo que no quiere decir que me dio Asperger adulto. El Asperger es una condición para toda la vida. Pero fui diagnosticado cuando ya era adulto. Sin embargo, desde que era muy niño noté que había diferencias entre mi persona y los otros niños. Sufría acoso escolar, soledad, baja autoestima, dificultad para hacer amigos. Muchas veces pensé que nunca llegaría a ninguna parte. También lo pensaron mis compañeros. Sin embargo, me pude graduar de bachiller. En cuarto año de bachillerato, ya libre de acoso escolar, pude destacarme en la mayoría de las materias, eximí la mayoría de las materias, y muchos de mis compañeros me buscaban para que les explicara. Eso me hizo sentir bien, me hizo aumentar mi autoestima, me sentía amado, me sentía querido, me sentía admirado. Sin embargo, no era una amistad real, pero eso me ayudó a explicarlo a mis otros compañeros de clase. En quinto año me colocaron en una sección donde estaban los más inteligentes del liceo de quinto año, muchachos que sacaban 17, 18, 19 y 20, de manera que no me destaqué mucho porque los otros muchachos sacaban la misma nota que yo o incluso superior a la mía, pero eso también aumentó mi autoestima, de manera que cuando yo me gradué de bachiller a los 16 años ya tenía una buena autoestima, tenía esperanzas en el futuro, creía que todo iba a salir bien, hasta tenía una noviecita, la primera muchacha que se había acercado a mí, porque yo no me atrevía a acercarme a una muchacha, pero una muchacha se acercó a mí y se hizo mi noviecita durante algunos meses en el último año de bachillerato, de manera que yo creía que tenía, digamos, a Dios agarrado por la chiva o algo así, creía que todo estaba hecho, que todo estaba saliendo bien, que todo iba a salir bien y tenía muy buenas expectativas de mi futuro. En quinto año solicité cupo universitario en 3 universidades del país y cuando terminé el bachillerato tenía simplemente que esperar un año a que saliera la respuesta de estos cupos universitarios que solicité en las mejores carreras que a mí me gustaban, carreras que eran de acuerdo a lo que yo quería, de acuerdo a lo que a mí me gustaba. Mientras salía el cupo de la universidad, me llamó la atención también estudiar la carrera de las armas, las Fuerzas Armadas, y solicité cupo, presenté examen para varias de las Fuerzas Armadas, para la EFOFAC y para la Academia Militar, pero durante este año que todavía no habían salido los cupos, no había salido el resultado de las aplicaciones en la universidad durante ese tiempo me dediqué a entrenarme físicamente, porque durante toda la primaria, durante todo el bachillerato, me destacaba en algunas materias, pero no era bueno en educación física, como la mayoría de los muchachos con síndrome de Asperger, con algunas excepciones. Pero yo me dije, yo puedo superar mis obstáculos, puedo superar mis dificultades, como ya había superado muchas de las afectaciones del síndrome de Asperger, estereotipias, movimientos estereotipados, torpeza motora. Bueno, la torpeza motora mejoré un poco, sin embargo, persiste a lo largo de toda la vida. Pero yo decidí que iba a mejorar en el aspecto físico, en el aspecto de los deportes. Era muy malo en los deportes, era pésimo. Pero yo dije, voy a mejorar para presentar el examen en la Academia Militar porque yo puedo aprobar este examen también. Yo puedo ser un oficial de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hice? Durante todo un año me metí a un gimnasio. Yo no era bueno en los deportes con los otros compañeros, pero yo me metí a un gimnasio donde yo podía aumentar mi condición física sin necesidad de competir con otras personas, sin necesidad de hacer deportes en grupo, porque lo que más nos cuesta a nosotros son los deportes grupales. ¿Por qué? Porque, bueno, la dificultad de atrapar una pelota en el aire, la dificultad de leer el pensamiento y la mirada de los demás, las señas, estas cosas se nos hacen difíciles, entonces se nos hace más fácil los deportes en los cuales no dependemos tanto de un grupo, como natación, ciclismo muchas veces, cuando se compite solo, pesas, correr y otros deportes que no es tan necesario trabajar en grupo. Bueno, yo me entrené en estos deportes para presentar el examen de la Academia Militar y de las Fuerzas Armadas de Cooperación. Pasó un año completo mientras yo me entrenaba. Apareció en la prensa el resultado de los seleccionados en las Fuerzas Armadas y en la Academia Militar. Ninguna de las dos instituciones me aceptó. Tenía esperanzas de que saliera aprobado en alguna universidad. En realidad el resultado de la universidad salió primero. Ninguna de las universidades a las cuales solicité cupo me aceptó. Esto hizo que yo entrara en un estado de depresión,
Yo era muy poco comunicativo, no le hablaba con nadie, me comunicaba con mis padres, con mi madre, no le decía lo que estaba sintiendo, pero de verdad me sentí muy mal, me sentí por el piso porque todas las aspiraciones que yo tenía pues se cayeron. Hasta me tomé el atrevimiento de presentar en una universidad muy elitesca en Venezuela. Lo presenté por no dejar, porque era una universidad que primero exigía muy alto promedio, la Universidad Católica Andrés Bello, para cursar estudios de pregrado. En ese tiempo, creo que ahorita también exigían altos promedios. Y no solamente que exigían altos promedios, sino que era una universidad muy costosa, donde prácticamente todos los muchachos tenían mucho dinero para poder pagar la mensualidad. Sin embargo, yo presenté ahí porque estaba pasando el tiempo, cuando eso todavía no había presentado en las Fuerzas Armadas, estaba pasando el tiempo, me habían rechazado en toda la universidad y estaba abierta la oportunidad para presentar el examen de admisión en la Universidad Católica Andrés Bello. Presenté ese examen por no dejar, porque estaba esperando que con influencia un amigo de una prima, de mi prima Tibisay, me consiguieron cupo en la Universidad de Carabobo. Mientras esperaba el cupo en la Universidad de Carabobo, presenté en la Universidad Católica Andrés Bello. Pues, bueno, simplemente presenté por no dejar, pero de la Universidad de Carabobo no me llamaron nunca. En las 3 universidades que solicité cupo, cuando terminé el bachillerato, no me llamaron nunca. Las Fuerzas Armadas tampoco me aceptaron. Y pasé por un periodo en que no sabía qué iba a hacer con mi vida, me dediqué simplemente a ver películas, a leer literatura y a tratar de matar la depresión con las películas y la literatura. Mis padres nunca me recriminaron, no me molestaron, no me fastidiaron, no me acusaron por no haber salido seleccionado. Al contrario, ellos nunca perdieron la fe en mí. Ellos me animaban que si no había salido mi cupo en la universidad ese año, pues volviera a solicitar cupo para el año siguiente, que yo iba a salir seleccionado. Sin embargo, yo no tenía esperanza. Pero por hacerle caso a ellos pensé en la posibilidad de volver a solicitar cupo. Ya habían pasado 2 años, ya tenía unos 18 años y no sabía qué iba a hacer con mi vida. Sin embargo, ese año, que ya había sido rechazado por todas las universidades y por las Fuerzas Armadas, sin yo esperármelo, un día mi papá compró el periódico y salió la lista de seleccionados en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando aquella mañana revisé la lista y bingo, había salido seleccionado en una universidad en la cual no tenía influencia, para la cual no tenía esperanza, en la cual nadie me ayudó a conseguir el cupo, que no tenía dinero para pagar las mensualidades y que exigían un muy alto promedio? Sin embargo, pude salir bien en el examen y salí seleccionado en la Universidad Católica Andrés Bello, una de las universidades más prestigiosas de Venezuela y de Latinoamérica. Una vez un compañerito que tenía, un amigo que tenía 3 amiguitos en ese momento, cuando salí de bachillerato, me dijo que no fuera tan ansioso con hacer la universidad, que no era necesario estudiar en la universidad. Y yo creo realmente que no todas las personas están hechas, no todas las personas tienen el deseo de estudiar en una universidad, pero las personas que desean estudiar en una universidad no deberían perder las esperanzas. Yo no las perdí, bueno, en realidad las perdí por un momento, pero doy gracias a Dios porque gracias al apoyo de mis padres, a la insistencia de mis padres y gracias a Dios pude conseguir cupo en la universidad. Si tú eres un muchacho que ha solicitado cupo en la universidad, que ha pasado 1 año, que ha pasado 2 años, que ha pasado 3 años, que han pasado no sé cuántos años y aún no consigues cupo en la universidad y tú quieres estudiar, pues sigue buscando, que hay una universidad para ti en la cual puedas desarrollar tu talento. Solamente tienes que ser paciente, tienes que insistir, los padres tienen que insistir, apoyarle y un día vas a conseguir cupo en la universidad que está adecuada para ti. Si tú crees que la universidad no es para ti, no te preocupes tampoco. No es obligado que todas las personas tengan estudios universitarios, pero puedes aprender un oficio, estoy seguro, y si tienes síndrome de Asperger, estoy más seguro todavía que tú tienes talento en algunas cosas. Desarróllate en esos talentos, busca cursos, busca maestros, busca videos de YouTube, desarróllate en esos talentos, trabaja en eso, perfeccionate en eso y promocionate en eso. Pero vamos a hablar ahorita con los muchachos que quieren estudiar en la universidad, los muchachos que sienten que tienen talento y que hay una carrera que les gusta. No se rindan, muchachos. ¿No te aceptaron? Inténtalo en otra universidad. ¿No te aceptaron? Vuélvelo a intentar el año que viene, el semestre que viene. No te canses, insiste, prepárate en lo que te gusta. Tiene que ser algo en lo que tú tengas talento y te gusta. Insiste que tú vas a estudiar en la universidad.
Eso me pasó a mí. Comencé a estudiar en la Universidad Católica de Andrés Bello, una universidad que en muchos aspectos me gusta. Me gusta su infraestructura, me gusta su organigrama, me gusta su forma de sus profesores, su biblioteca, sus edificios. Me gustó la universidad. Sin embargo, se me hizo difícil, especialmente en el sentido de los grupos, estudiar en grupo, interactuar con los otros compañeros. Se me hizo muy difícil. En la universidad no hubo el acoso escolar que había en primaria, que había en los primeros años de bachillerato, no. Pero sin embargo me sentía muy solo, muy aislado. Sin embargo yo me concentraba en estudiar, me concentraba en aprender. Yo creo que incluso más que mis compañeros, pero era muy lento, avanzaba de una manera muy lenta. Había una fórmula, por ejemplo, los muchachos se la aprendían de memoria o la copiaban en un papelito para verla, y yo en cambio iba a lo profundo de la fórmula, de dónde salió esa fórmula, quién la descubrió, cómo la dedujo, y yo trataba de deducir. Incluso hice fórmulas, aparte, pero es así, hice fórmulas más eficientes que las fórmulas que nos enseñaban los profesores, fórmulas que hacían que yo encontrara los resultados de una manera mucho más rápida y directa, pero todo eso me llevaba tiempo y me hacía avanzar de una manera muy lenta, de manera que eso se me hizo difícil estudiar en la universidad. No me pude destacar como me destaqué en bachillerato. Eso, sumado a que encontré el amor de mi vida, me enamoré de una muchacha, quise hacer mi vida con ella, me casé con ella. Eso dificultó que siguiera estudiando en la universidad. Me fui a vivir con ella y tuve que dejar la universidad un tiempo. Vino mi niña, pero yo tenía deseo de estudiar. Me gustaba la administración, me gustaban los números, y entonces se me hacía ya difícil estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello porque era un horario muy estricto, muy difícil, y encontré la Universidad Nacional Abierta. A mí me cayó como anillo al dedo, porque la mayoría de las personas con síndrome de Asperger tenemos facilidad para el estudio autodidacta, y yo tenía esa facilidad, igual que mi papá, igual que la mayoría de las personas con esta condición. Entonces comencé a estudiar en esa universidad y gracias a Dios me fue muy bien. Fue un poco lento porque estaba concentrado en mi trabajo, mi matrimonio, en otras cosas, pero poco a poco fui sacando mi materia y finalmente me gradué como administrador de empresas en la Universidad Católica, en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Comencé a estudiar en la Universidad Católica, allí estudié 3 años y continué, hice equivalencia y continué en la Universidad Nacional Abierta, universidad en la cual me gradué. Aquello que me gradué, mi carrera me gustó. Ejercí algunos años, en los primeros años de matrimonio, trabajé en esa área, pero como empleado, pero prontamente renuncié. Cuando tenía 3 años trabajando como empleado, renuncié y seguí ejerciendo mi profesión, administrando mi propia empresa, administrando otras empresas, haciendo números, de manera que pude desarrollarme en aquello que me gustaba. También me gustan los idiomas. No estudié la carrera universitaria como idioma, pero sí hice cursos y aprendí a trabajar con mi papá, y como autodidacta hice cursos que me hicieron perfeccionarme en la profesión de traductor público, traductor de documentos impresos, de documentos escritos, de documentos legales, de manera que yo puedo decir que yo cumplí mi sueño de perfeccionarme, profesionalizarme y conseguir trabajo en aquello que me gusta. Yo no soy como la mayoría de las personas que odian su trabajo, que cada lunes, que cada mañana se levantan de mal humor porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que ir a esa oficina cuando aguantan, porque el jefe no lo aguanta. No, yo todos los lunes, todos los miércoles, todos los días me levanto con alegría. ¿Por qué? Porque hago lo que me gusta mi trabajo, me alegra cuando me llega un trabajo, me alegra cuando conozco a un cliente que quiere que yo le haga una traducción, que yo quiere que le administre algo. Y durante muchos años ejercí la profesión de traductor público aunada con administrador de empresas, administrando mi propia empresa. Administré personal, administré más de 12 personas, un conjunto de más de 12 personas, y eso es una cosa que para administrar grupos, trabajar en grupos, es difícil para nosotros, las personas con síndrome de Asperger. Sin embargo, yo pude hacerlo exitosamente durante muchos años. Tuve una empresa con personal desde el año 97 hasta el año 2020, hasta cuando comenzó la pandemia aquí en Venezuela, al año 2020. Tuve una empresa. En el 2019 salimos de personal. Durante todos esos años, administrando personal, administrando la empresa, sacando las cuentas, sacando los números, y me fue muy bien. Yo quiero decirle a todos los muchachos que
Estudien lo que les gusta. Hay alguna cosa que te gusta, perfeccionate en eso. Si es necesario trabajar en otra cosa mientras tanto para ayudarte, hazlo. Pero no olvides aquello que es tu talento. Perfeccionate en lo que te gusta, busca lo que te gusta, inténtalo en la universidad. Si no te gusta la universidad, busca un oficio que puedas hacer. Pero yo quiero alentarnos a todos a que sí se puede hacer lo que te gusta, sí se puede vivir de lo que te gusta. Otra cosa que me encanta son las letras, los números, y puedo decir que soy escritor, y soy un escritor, digamos, no un escritor famoso, pero la venta de mis libros me ayuda a mi presupuesto familiar. Tengo mis libros en Amazon, los vendo también impresos por la fundación, y gracias a Dios puedo decir que soy feliz con las cosas que hago, que Dios ha bendecido mi trabajo, que Dios ha bendecido mi empresa, que Dios ha bendecido mi familia. Entonces tú también puedes hacerlo. Quiero animar a todos los muchachos a que no se dejen derrumbar. Si te caíste, vuélvete a levantar. No te aceptaron, vuélvelo a intentar. Hazlo, que si yo, nadie daba nada por mí, lo pude hacer, tú también puedes hacerlo. Dios te bendiga.